Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios es poderosa, que con la palabra el Padre creó todas las cosas que existen. Todos sabemos que si creemos en la palabra de Dios, veremos muchos milagros en nuestra vida. Mira lo que dice en Mateo 13 del 18 al 23. Jesús explica la parábola del sembrador, que hubo semillas que cayeron en el camino, otras cayeron en piedras, otras cayeron en espinos y otras cayeron en buena tierra. En este momento yo quiero que tú pienses o tú medites que eres tú. ¿Eres una buena tierra o eres una mala tierra? Mira lo que dice en Mateo 13, 18, dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no lleva fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús enseñó que la semilla es su palabra. La semilla es su palabra. Y nosotros somos la tierra. Que también en la Biblia habla que nosotros somos sembradores, porque dice que debemos de sembrar la palabra de Dios. Somos sembradores, pero no debemos de olvidar que nosotros también somos tierra. Ahora la palabra de Dios quiere que medites si eres una buena tierra o eres una mala tierra. ¿Qué se hace para ser una mala tierra? ¿Y qué se hace para ser una buena tierra? La Biblia nos habla que en la tierra hay muchos elementos. Hay nutrientes para la semilla que cae en buena tierra, pues lógicamente lleva fruto, porque es una tierra que tiene nutrientes. Si tomamos ese ejemplo para nuestra vida, ¿qué debemos hacer nosotros para ser una buena tierra? Y para que cuando caiga la palabra de Dios, cuando nosotros oigamos la palabra de Dios y germine en nuestro corazón y lleve fruto y pueda llegar a lo que Dios quiere que llegue esa palabra en nuestra vida y que renueve, que cambie en nuestras vidas, que podamos ver esos milagros. La Biblia habla que unas semillas cayeron junto al camino. Dice la palabra de Dios que es cuando nosotros escuchamos la palabra, pero luego la olvidamos. Cuando nosotros estamos en la aflicción o en la enfermedad o en la desesperación, escuchamos palabra, la creemos, pero en ese momento de angustia se nos olvida y creemos más lo que estamos viviendo, lo que según para nosotros es verdad, y decimos que a lo mejor esa palabra no es para nosotros o que Dios no nos quiere escuchar. El enemigo se ha encargado él te deja escuchar la palabra de Dios, pero él se ha encargado de que la entiendas mal. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando tú entiendes mal la palabra? Por ejemplo, a veces decimos que Dios sana. No sé si te acuerdas del versículo que habla que cuando Él murió, dice, Él se llevó todas las enfermedades, todas las angustias, todo lo malo fue sobre de Él para que nosotros no sufriéramos eso. Y nosotros lo hemos escuchado varias veces y lo hemos creído. Pero cuando llega el problema, el momento del problema, se nos olvida. Y es como que si la semilla no tuvo raíz en nuestro corazón, porque decimos, pues sí, pero en mi vida no cambia nada.
También hay otro ejemplo que dice la Biblia que cuando la palabra cayó en piedra, la semilla no echa raíz. La explicación que la palabra de Dios da es que muchos aceptamos la palabra de Dios rápidamente y con gozo, y estamos muy contentos y muy avivados por la palabra de Dios que escuchamos en ese momento. Pero como no tiene raíz, como no la entendimos bien, la alegría dura poco. Llega el problema y se nos olvida la palabra. Dice el otro ejemplo que las semillas cayeron entre espinos. Y dice la palabra de Dios que es cuando la palabra la escuchamos, cuando la palabra nos la da Dios a nuestra vida, pero no dejamos que cambie nuestras vidas, porque entendemos mal la palabra y a veces muchos dicen, pues es que Dios no me cambia, o voy a cambiar cuando Dios lo quiera hacer. Pero no es así como dice la palabra de Dios. Dios tiene poder para cambiar tu vida, pero es necesario que tú quieras que cambie tu vida. Para que tu vida sea una buena tierra y las semillas, que es la palabra de Dios, lleve fruto, como dice la Biblia, y veas milagros suceder en tu vida, es necesario que la tierra, o sea, tu vida, sea trabajada constantemente. ¿Cómo es trabajar constantemente en nuestra tierra? Es escuchar constantemente la palabra y entenderla como Dios quiere que nosotros la entendamos, no a nuestra manera, porque siempre muchas de las personas acomodamos la palabra a nuestra forma, a nuestra manera de pensar, y no es así. Nosotros debemos entender la palabra de Dios como Él quiere que nosotros la entendamos. Nosotros mismos debemos de tener la disposición de cambiar esa vieja manera de pensar, esa vieja manera de vivir, para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Porque si tú no quieres cambiar esa manera errónea de pensar, pues aunque escuches mucha palabra, no va a haber fruto en tu vida. Para que nosotros seamos una buena tierra, nosotros debemos de tener buenos nutrientes. ¿Y cuáles son esos nutrientes? Pues no debemos de afanarnos, no debemos de preocuparnos, debemos depender completamente de Dios, debemos de creer en Dios. Dios nos ha dado a todos la misma fe, porque muchas de las personas dicen que algunas personas tienen más fe que otras. Dios a todas las personas les dio la misma cantidad de fe, y no se necesita mucha fe, que dice la Biblia que con un granito de mostaza tú puedes decirle a ese monte quítate y muévete del lugar. Bueno, trabajemos nuestra tierra nosotros mismos y Dios se encargará de lo demás. Bueno, te dejo con esta frase: trabajemos nuestra propia tierra, que Dios se encargará de lo demás. Dios te bendiga.